Buenos días al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver un ejemplo de análisis de texto, ¿sí? Como verán, lo primero que hice fue seleccionar un texto para poder trabajarlo. En este texto vamos a extraer el tema, la estructura, el lenguaje, la perspectiva del autor y el público objetivo, además de la intención. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que pausen el video y copien el texto, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan después reflexionar y estudiar qué es lo que fui extrayendo y cómo lo pude identificar. El texto dice lo siguiente: la tecnología ha transformado la forma en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Con la llegada de Internet y las redes sociales, nuestra capacidad de comunicación y acceso a la información se ha expandido enormemente. Sin embargo, también ha habido preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales. Es importante que los usuarios sean conscientes de los riesgos y tomen medidas para proteger su información en línea. Bien, de este pequeño texto vamos a extraer el tema. Principalmente, ¿de qué nos habla este texto? Esa sería la pregunta. ¿De qué? Dice, la tecnología y su impacto en las nuevas formas de vida, con la consideración sobre la privacidad y la seguridad de datos personales. La tecnología y su impacto en nuestra forma de vida. Con la consideración de la privacidad y la seguridad de los datos personales. Ahora, si me permiten, vamos a sacar el texto para poder seguir trabajando con la estructura. Por eso les decía que lo copiaran. Eso lo hice bien prolijito. Bien. ¿Qué nos va a decir la estructura? De cómo se va a componer este texto. ¿Sí? O sea, componentes. ¿A qué me refiero con esto? Componentes. Dice, ¿cómo se va a dividir en cuanto a oraciones? Primero, presenta el tema. Segundo, y tercero, describe los efectos positivos y negativos de la tecnología. Describe los aspectos positivos y negativos de la tecnología. Cuarto, resume la postura del autor sobre la necesidad de proteger la información en línea. Resume la postura del autor sobre la necesidad de proteger la información en línea. Bien, vamos al tipo de lenguaje que va a utilizar. Vamos a poner un poquito más arriba. El lenguaje es claro y accesible para un público en general y no utiliza términos técnicos. Es claro y
accesible para un público general no utiliza lenguaje técnico. Vamos. Otro tema, la perspectiva del autor. Esto también lo pueden usar cuando están estudiando, ¿sí? Cuando hablan de teorías o posturas de autores, por ejemplo, leen Anijovic, pueden leer, se me fue ahora, Delia Lerner, cuando Gibbs, etc. Si lo van desglosando, es mucho más profundo el estudio, ¿sí? Bien. Perspectiva. El autor presenta una idea mencionando tanto los beneficios como los riesgos de la tecnología y animando a los usuarios a tomar medidas para proteger su información personal en línea. Entonces, presenta una idea mencionando, los beneficios y los riesgos de la tecnología. Animando a los usuarios a proteger la información personal en línea. Proteger la información personal en línea. Bien. Próximo tema. Público. ¿A qué público se va a dirigir este texto? Se dirige a cualquier persona que use tecnología y tenga acceso a Internet, independientemente de su nivel de educación. Por eso es que no usa un lenguaje técnico, ¿sí? Cualquier persona puede comprenderlo. Se dirige a cualquier persona que use la tecnología y tenga acceso a Internet, independientemente de su nivel de educación. Bien, intención. ¿Cuál es la intención que tiene este texto? ¿Qué quiere hacerme llegar? Dice, informar y concientizar a los usuarios sobre los riesgos de la tecnología y cómo proteger su información en línea. Informar y concientizar a los usuarios sobre los riesgos de la tecnología y cómo proteger la información. Bien, espero que te haya servido. Recuerda que si te gustó y te sirvió el material para que podamos seguir trabajando en esto que nos gusta tanto, por favor comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Desde ya muchas gracias y si necesitas alguna clase online o quieres enviarnos algún material de estudio, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, nuestro mail principalmente, aprendemosdetodo123
gmail.com, por Instagram y también por TikTok. Desde ya, muchas gracias.